El millonario se enamora de la mendiga negra que se volvió madre de su hija y cambia todo. En el corazón de una metrópoli vibrante, donde las luces de neón casi enloquecen con su titilar, Alejandro se movía con la elegancia de un león entre las sombras. Su porte era imponente, su mirada fría como el acero. Las fiestas de gala, los trajes hechos a medida y las risas cortas de conversación sin sentido eran su hábitat. Pero en el fondo, un vacío enorme lo consumía. Era un hombre poderoso, sí, pero también un prisionero de la rutina impuesta por su familia y los negocios. El glamour lo rodeaba, pero se sentía solo, atrapado. Una noche, algo inusual ocurrió. En medio de las calles abarrotadas, donde el humo y el sonido de la ciudad se entrelazaban, un grito cortó el aire. Luciana, una mujer de rostro fuerte y mirada desafiante, había tropezado con una piedra en el camino, cayendo de cara al suelo. Santiago, un conocido de Alejandro, la había empujado sin compasión, dejando a Ele. Sus ojos, oscuros como la noche, se encontraron. Algo encendió una chispa que iluminó su frío interior. Esa noche, después de una conversación rabiosa entre risas y lágrimas, se entregaron a una pasión intensa, como dos almas perdidas encontrándose en un mar bizarro. La ciudad seguía girando, pero ellos estaban sumidos en su propia burbuja, ajenos al bullicio. Pero al amanecer, mientras la luz matutina iluminaba sus rostros, la realidad volvió como un golpe seco. Luciana estaba embarazada. 9 meses después, Sofía llegó al mundo como un rayo de luz en medio de la tormenta. El grito del bebé resonó, y aunque Luciana sentía que tendría que luchar contra todo, para Alejandro, Sofía era el ancla que lo mantenía cerca de Luciana, la mujer que había descentrado sus emociones y cuya fuerza lo inspiraba. Sin embargo, la alegría tuvo un precio. Las murallas de su familia se acercaban, listas para aplastar cualquier esperanza de un futuro juntos. Mientras Luciana luchaba por adaptarse, sus sueños oscuros se mezclaban con recuerdos de Luciana y Sofía, y la decisión se dibujaba en su mente: quedarse en su zona de confort o lanzarse a lo desconocido. En medio de sus pensamientos, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero su corazón se detuvo al ver la pantalla. ¿Qué harás ahora, Alejandro?, se preguntó a sí mismo, dejando la pregunta flotando en el aire mientras contestaba. Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. ¿Tupé? Ella, arrullando a Sofía en sus brazos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién será a esta hora?, se preguntó, mientras su corazón aceleraba. Alejandro contestó, la incertidumbre invadiendo su voz. ¿Hola?, preguntó, y la ansiedad chorreaba entre sus palabras. Una voz desconocida, grave y manipuladora, surgió al otro lado. Alejandro, tengo algo que decirte. Sobre Luciana. Las palabras resonaron como un disparo. ¿Sobre Luciana? Su estómago se encogió de miedo. ¿Qué sabes de ella? La rabia y la preocupación se cruzaban en su mente. Dímelo ya. Ella no es quien dice ser. En realidad no es lo que crees. La voz siguió, describiendo un pasado oscuro y complejo que iluminaba una faceta de Luciana que Alejandro nunca había imaginado. Tienes que escucharlo todo. Luciana no es solo una mendiga. Tiene un pasado, uno que la persigue. Se casó, lo dejó todo, y no solo eso, su hijo está en peligro. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. ¿De qué hablas? Su voz se alzó, resonando con incredulidad. Por esta Marén, quiero que lo sepas, retumbó la voz. Se mudó aquí huyendo de algo, alguien. Cree que la ha dejado atrás, pero no es así. Te han estado vigilando. La angustia se arrastró por su piel.
un frío helado que se apoderó de su pecho. ¿Quién? ¿Quién la está buscando? Alejandro sentía que la conversación se alargaba, como si el aire se habría vuelto denso y pesado. ¿Qué sabes de mi hija? Su pasado es más oscuro de lo que imaginas. Si quieres protegerlas, deberías actuar rápido. La gente de su pasado está cerca y no se detendrán ante nada, la voz dijo, antes de colgar abruptamente, dejando un eco helado en el aire. El mundo se detuvo. ¿Desde cuándo había estado Luciana en peligro? Las imágenes de su vida juntos volaron a su mente como un torbellino. Aquel amor que había creído puro, ¿era solo una ilusión? ¿Era ella un caos en su vida? Mientras tanto, Luciana sintió el cambio en el ambiente, una tensión que llenaba el aire. El llanto de Sofía la arrastró a la realidad. Miró por la ventana. El sol comenzaba a salir por detrás de los edificios, pero a ella le parecía un mal augurio. Un par de sombras se reflejaron en la acera. Sus instintos la alertaron. «¿Estás bien, Sofía?», murmuró, acariciando la cabecita de su bebé. Pero en su pecho, la inquietud amenazaba con volverse un grito. Alejandro llegó rápido al departamento. Su expresión era de un miedo palpable. «Luciana, necesitamos hablar», dijo, su voz temblando. Pero antes de que ella pudiera responder, el estruendo de una puerta golpeando resonó en el pasillo. Ambos giraron. La puerta principal fue derribada con un golpe. 3 hombres, con rostros duros y ojos fríos como dagas, irrumpieron. «Luciana», gritó uno, desnudando una amenaza inminente. «Es hora de que hables». El tiempo se detuvo. El caos ocupó el espacio, y en un instante, Luciana sintió que sus pies estaban sobre el borde de un abismo. ¿Todo lo que había construido se derrumbaría ante sus ojos? Alejandro, apretando las manos, entendió que debía proteger a su familia. Pero, ¿sabía la verdad? ¿Estaba realmente preparado para enfrentar el oscuro secreto de Luciana? La tensión era insoportable. Sus corazones latían como tambores, y el futuro colgaba de un hilo. ¿Qué secreto tan oscuro tenía Luciana? ¿Era él un prisionero de su propia elección? La pregunta ya no era si su amor era suficiente, sino si había algo que realmente conocer sobre la mujer con la que había decidido compartir su vida. El momento estaba a punto de desatar un huracán y nadie sabía quién saldría de pie al final. La tensión era insoportable. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante crítico. Luciana tenía el corazón en la garganta y el sudor le corría por la frente. Alejandro la miraba. Sus ojos reflejaban miedo puro mientras las sombras en la puerta se hacían más evidentes. La amenaza había entrado sin anunciarlo, y ahora su mundo estaba al borde de colapsar. «Luciana». El hombre al frente, con una mirada feroz, avanzó con determinación. Alejandro se interpuso, sus músculos tensos, preparado para defender a su familia. «¿Qué quieren?», preguntó. Su voz temblaba, pero no iba a dar marcha atrás. «Esto no es un juego, Alejandro», dijo el hombre, escupiendo las palabras. «Tú no sabes con quién te estás metiendo». Con solo esas palabras, un estremecimiento recorrió la espalda de Luciana. El segundo hombre se adelantó. «Ella tiene que hablar. No hay forma de que se escape de su pasado». Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué era lo que no sabía? ¿Qué secreto guardaba Luciana con tanto recelo? «¿De qué están hablando?», preguntó con más fuerza del que realmente se sentía, apretando los puños mientras Luciana retrocedía. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de determinación. «Esa no es la preocupación», dijo el tercero, sacando un papel arrugado del bolsillo. Las palabras de Luciana resonaron en su mente. «Debemos mantenerlo en secreto, Alejandro». Ahora, esas palabras le parecían un eco distante y peligroso. «Mira lo que tenemos aquí». Con movimientos rápidos, el hombre lanzó el papel sobre la mesa. Luciana dio un paso atrás, pero sus ojos estaban pegados al papel, como si fuera un monstruo que podía devorarla. Alejandro leyó en voz baja. Sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas. No es un informe del pasado, es un certificado de nacimiento. Sus manos temblaron mientras la verdad comenzaba a caer como un peso brutal sobre sus hombros. «¿Qué significa esto?». Los hombres sonrieron y un frío recorrió el ambiente.
Lo que ves, Alejandro, es más que un documento. Es la prueba de que Sofía no es solo su hija. La respiración de Luciana se detuvo. Es hija de un hombre muy poderoso. Un hombre que no se detendrá ante nada para recuperarla. ¡No!, gritó Luciana, su voz llenándose de pánico. «Eso no puede ser cierto. No». Pero sus ojos, llenos de terror, se encontraron con la mirada de Alejandro, y la verdad le atravesó. El miedo que había guardado había encontrado la forma de salir. El silencio vacío llenó la habitación, como si todos estuvieran esperando que una tormenta estallara. La niebla de confusión se disipó, y una claridad devastadora se posó sobre ellos. Esta familia que habían construido pedía a gritos ser completamente desmantelada. «¡Oh Dios!», susurró Alejandro, entendiendo lo que eso significaba. ¿Quién es él? Su voz ahora era un hilo desgastado. El hombre del documento se acercó un paso. Esa es la parte interesante, Alejandro. Se llama Carlos Mendoza. Y está aquí. Un trueno retumbó fuera de la ventana, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de suceder. En el instante en que mencionaron el nombre, el aire se volvió denso. Carlos Mendoza, el empresario, él está en la mesa de negociaciones de nuestros contratos. Alejandro se sintió atrapado. De repente, todo lo que sabía, todo en lo que había confiado, giraba alrededor de una figura oscura. No solo eso, continuó el hombre, con una sonrisa escalofriante. Su pasado con Luciana es más complicado. Durante aquellos años, ella se convirtió en algo más que una madre. Una risa seca resonó en la reunión, iluminando las miradas de los hombres interrumpidos por el pánico. «¿Qué significa eso?», preguntó Alejandro, aunque en su interior sabía que la respuesta podría romperlo. Las palabras del hombre se volvían cuchillos, cortando cada esperanza que había tejido con Luciana. Luciana, temblando, dejó escapar una lágrima furtiva. «Alejandro, hay cosas de las que él no se entiende». Sus ojos se volvían más intensos, casi incendiándose de deseo por proteger a su hija. «Lo que no he podido contarte, soy más que una mendiga. Mi pasado no solo está lleno de dolor, Alejandro. Está lleno de decisiones que tomé para proteger a quienes amaba. Cuando Carlos me dejó, pensé que había huido para siempre. Antes de que pudiera terminar, el hombre que había permanecido callado gritó: «No puedes protegerla, Luciana. El pasado siempre regresa y ahora te está buscando». La habitación se volvió un caos. Luciana, con su corazón desgarrado, miró a Alejandro, pero él ya no era el hombre que había conocido. La presión de la revelación hizo trizas su confianza. Incapaz de procesar la angustiosa revelación, él dio un paso atrás, sin poder decidir si su amor por ella podría sobrevivir a la nueva realidad. Y tras el eco de su miedo, un golpe resonó de nuevo. Una ventana estalló en pedazos. El aire estaba cargado de pánico. «¡Vámonos!», gritó Alejandro, antes de que sus miedos pudieran materializarse como una pesadilla en el mundo real. Sin embargo, antes de que pudieran salir, un último golpe se escuchó. El hombre con la sonrisa sombría se giró y dijo en voz baja: «Carlos no vendrá a buscar, vendrá a recuperar lo que es suyo». El futuro de la familia colgaba en la balanza de la revelación, y la verdad emergía como una sombra amenazante, dispuesta a destruir todo lo que habían construido juntos. ¿Podría Alejandro superar la furia y arrogancia de un mundo que amenazaba con hundirlos? Las sombras se agitaron, y la historia apenas comenzaba. El aire se volvió pesado tras la declaración. Alejandro se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. «¿Qué significa esto?», repitió, su voz temblando. Luciana lo miraba, los ojos llenos de terror. Un silencio ensordecedor ocupó la habitación, roto solo por el llanto de Sofía, que, ajena a todo, parecía requerir atención en ese caos. De repente el hombre del «él solo tiene ojos para su hija y para su verdadera madre». Luciana dio un paso atrás, como si la frase la hubiera golpeado. Sus palabras fueron como dagas, cortando la esperanza del ambiente.
¿Qué quieres decir con eso? Alejandro preguntó, el temor arrastrándose por su voz. Todo su mundo parecía desmoronarse ante sus ojos. Escuchemos la verdad, Luciana. No eres solo una madre desesperada. Eres una traidora. El hombre gritó, su ira palpable. La expresión de Luciana cambió de miedo a furia. «Cállate, no tienes idea de lo que ha pasado. Todo lo hice por ella», exclamó, su voz temblando con la mezcla de emociones. ¿Por ella? ¿O por ti misma, que decidiste abandonarlo todo por una vida cómoda en la miseria? Carlos no solo está buscando a su hija, está aquí por ti, y sabrá que todavía estás viva. Un escalofrío recorrió la habitación. Alejandro sintió que su corazón se detenía. De pronto, un grito resonó. La ventana estalló cuando un proyectil impactó contra el vidrio, lanzando fragmentos por todo el lugar. Luciana cubrió a Sofía con su cuerpo. Sus gritos se unieron al caos. Alejandro, aturdido, se lanzó hacia ellos justo cuando la puerta se abrió de golpe y otros hombres entraron, armados y furiosos. «¿Dónde está ella?», gritó uno. Alejandro sintió la adrenalina correr por sus venas. «¡Sálgase de aquí!», espeté, empujando a Luciana detrás de él. Los nuevos hombres, al parecer parte del grupo de Carlos, miraban con odio. La situación se tornó confusa. «No hay salida», dijo uno de los hombres, sonriente pero peligroso. «Luciana, tienes que venir con nosotros». «Nunca», gritó Luciana, su voz resonando en el caos, pero por dentro una sombra de duda comenzó a atravesarle la mente. Sin avisar, el ruido de una explosión resonó afuera. Un coche voló por los aires, y de entre la neblina del humo apareció un hombre de pie, con una mirada decidida. Alejandro sintió que su mundo se congelaba. «Carlos», murmuró, reconociéndolo en medio de la confusión. Carlos se acercó lentamente. Su presencia era imponente y letal. «Luciana», dijo en un tono grave, como si cada palabra estuviera cargada de significado. La habitación se llenó de una tensión palpable. «¿Sabes qué es lo que te espera si decides no hablar?», continuó, su mirada fija en ella. «No tienes idea de lo que he sacrificado por ti y por Sofía». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Todas las preguntas, todas las suposiciones volvieron a su mente. «¿Qué sacrificaste?», dijo, el resentimiento brotando como un volcán. Pero Carlos sonrió de lado. «He estado cuidando de ella desde siempre, y ahora soy su único camino a la verdad». Justo en ese instante, el asombro de Luciana estalló. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con furia. «No puedes ser el padre, no puedes». «¿Qué piensas que soy? ¿El monstruo que dejaste atrás? Pero la vida se ha encargado de limpiar mis errores», respondió él, un brillo amenazador en sus ojos. Sofía comenzó a llorar, rompiendo el oscuro silencio que había caído, y en ese momento fue como si un telón se levantara. «Basta», gritó Alejandro, sintiendo el fuego del amor y de la necesidad de proteger. Pero la revelación llegó con el golpe de un rayo. «Lo que realmente no sabes, Luciana», dijo Carlos, «es que Sofía no es solo hija de ustedes dos». Todos se quedaron paralizados. El secreto colgaba en el aire como una nube oscura, y el tiempo pareció congelarse mientras se daban cuenta de que estaban en medio de no solo una historia de amor, sino de un pasado que los había llevado hasta este preciso momento. Luciana miró a Alejandro. El horror se reflejaba en su rostro. «¿Qué quieres decir?», susurró, transformando su temor en desesperación. Las palabras de Carlos acechaban. Todo lo que conocían estaba a punto de cambiar y los lazos que pensaron fuertes se tambaleaban ante la trágica realidad que se cernía sobre ellos. La tormenta estaba por estallar y quien sobreviviera sería determinado por lo que vendría a continuación. El aire se volvió pesado tras la declaración. Alejandro se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. «¿Qué significa esto?», repitió, su voz temblando. Luciana lo miraba, los ojos llenos de terror. Un silencio ensordecedor ocupó la habitación,
roto solo por el llanto de Sofía, que ajena a todo, parecía requerir atención en medio del caos. De repente, el hombre de la sonrisa helada dio un paso al frente, su expresión cambiando. «Carlos no tiene interés en ti, Alejandro», dijo con una calma inquietante. «Él solo tiene ojos para su hija y para su verdadera madre». Luciana dio un paso atrás, como si la frase la hubiera golpeado. Sus palabras fueron como dagas, cortando la esperanza del ambiente. «¿Qué quieres de?», preguntó Alejandro, el resentimiento brotando en su pecho. Pero Carlos simplemente sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Escuchemos la verdad, Luciana. No eres solo una madre desesperada, eres una traidora», gritó el hombre, su ira palpable. La expresión de Luciana cambió de miedo a furia. «Cállate. No tienes idea de lo que ha pasado. Todo lo hice por ella», exclamó, su voz temblando con la mezcla de emociones. «¿Por ella o por ti misma, que decidiste abandonarlo todo por una vida cómoda en la miseria? Carlos no solo está buscando a su hija, está aquí por ti y sabrá que todavía estás viva». Un escalofrío recorrió la habitación. Alejandro sintió que su corazón se detenía. En ese momento, un grito resonó por fuera, y la ventana estalló cuando un proyectil la impactó, lanzando fragmentos de vidrio como un fuego artificial sombrío. Tal vez el eco de alguna guerra lejana, tal vez un aviso. Luciana cubrió a Sofía con su cuerpo. Sus gritos se unieron a las balas, mientras Alejandro se lanzaba hacia ellas, el instinto de protección dominándolo. Su mundo se desmoronaba. El ruido ensordecedor de la explosión hizo que el hombre que había permanecido callado se acercara más. «No hay salida», decía uno de los hombres. Entonces, una sombra se deslizó entre ellos, y un grupo de hombres armados hizo su aparición. Brutales, letales, como si hubiesen salido de las pesadillas más oscuras. Pero lo que pasó después, lo que sucedió en ese instante fatídico, fue como un relámpago que partió la oscuridad. Una figura familiar apareció detrás de Carlos, saliendo del caos, y Alejandro sintió que se le paraba el corazón. «¡Espera!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La mujer que había sido el amor de su vida, aquella que había dejado en el pasado por algo que se creía terminado, allí estaba, Valentina. Los ojos de ambos se encontraron, llenos de historia y dolor, un remolino de emociones que sacudieron el espacio. «¿Valentina?», murmuró Luciana, al borde de la incredulidad. La realidad se rompió en 1000 pedazos. «¿Eres tú?», preguntó Alejandro. Su voz era apenas un susurro. La confusión y la traición se apoderaban de él. «Sí, soy yo». Valentina alzó la mano, mostrando una herida que aún sangraba en él. Pero lo que más les importa es a Sofía. El aire se volvió irrespirable. Las figuras de los hombres armados giraron hacia Valentina, y sus miradas se tornaron en sombras amenazantes. La conexión entre ellas dos comenzó a desvanecerse, mientras el caos estallaba de nuevo. «Escúchame, Alejandro. Hay cosas que no sabes. Todo esto es parte de un plan. Carlos no solo busca a Sofía, busca el secreto que puede destruirlo todo», continuó Valentina, su voz adquiriendo un tono de urgencia que hizo eco en el corazón de Alejandro. El tiempo se detuvo. Un giro inesperado, un enemigo que se convertía en aliado, piezas de un rompecabezas que nunca imaginó encajar. ¿Qué secretos aún quedaban por desentrañar? La verdad colgaba pesadamente en el aire. Alejandro, sintiéndose atrapado entre el pasado y el presente, un parpadeo de esperanza y desesperación se cruzaron por su mente. «¿Qué secreto?», preguntó. Su voz casi era una súplica, una chispa de luz frente a tanta oscuridad. «Carlos es más que un empresario, es un criminal, un hombre que ha estado jugando en un tablero de guerra desde hace años. Sofía, ella es la clave». Valentina se acercó, y Alejandro sintió el nudo apretándose en su pecho. La puerta de la habitación se cerró de golpe. Las sombras aumentaban, y de pronto Alejandro se dio cuenta de que todo lo que conocía había cambiado. Las lealtades se desmoronaban, los secretos se volvían ruido ensordecedor en su mente. La tormenta se desataba,
y cada golpe era un recordatorio de que la verdad podría destrozarlos a todos. La situación se tornó caótica. Alejandro, Luciana y Valentina, lado a lado, enfrentaban a la amenaza, pero la pregunta flotaba en el aire como un eco que nunca terminaría. ¿Podrían realmente proteger lo que amaban, o la verdad finalmente los devoraría a todos? La tensión crecía y el futuro colgaba de un hilo. El aire se volvió pesado tras la declaración. Alejandro se sintió. Repitió, su voz temblando. Luciana lo miraba, los ojos llenos de terror. Un silencio ensordecedor ocupó la habitación, roto solo por el llanto de Sofía, que, ajena a todo, parecía requerir atención en medio del caos. De repente, el hombre de la sonrisa helada dio un paso al frente, su expresión cambiando. «Carlos no tiene interés en ti, Alejandro», dijo con una calma inquietante. «Él solo tiene ojos para su hija y para su verdadera madre». Luciana dio un paso atrás, como si la frase la hubiera golpeado. Sus palabras fueron como dagas, cortando la esperanza del ambiente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Alejandro, el resentimiento brotando en su pecho. Pero Carlos simplemente sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Escuchemos la verdad, Luciana. No eres solo una madre desesperada, eres una traidora», gritó el hombre, su ira palpable. La expresión de Luciana cambió de miedo a furia. «¡Cállate! No tienes idea de lo que ha pasado. Todo lo hice por ella», exclamó, su voz temblando con la mezcla de emociones. «¿Por ella? ¿O por ti misma, que decidiste abandonarlo todo por una vida cómoda en la miseria? Carlos no solo está buscando a su hija, está aquí por ti y sabrá que todavía estás viva». Un escalofrío recorrió la habitación. Alejandro sintió que su corazón se detenía. En ese momento un grito resonó por fuera y la ventana estalló cuando un proyectil la impactó, lanzando fragmentos de vidrio como un fuego artificial sombrío. Tal vez el eco de alguna guerra lejana, tal vez un aviso. Luciana cubrió a Sofía con su cuerpo. Sus gritos se unieron a las balas, mientras Alejandro se lanzaba hacia ellas, el instinto de protección dominándolo. Su mundo se desmoronaba. El ruido ensordecedor de la explosión hizo que el hombre que había permanecido callado se acercara más. «No hay salida», decía uno de los hombres armados que había entrado, con una mirada que mostraba tanto odio como desesperación. «Luciana, tienes que venir con nosotros». «Nunca», gritó Luciana, su voz llena de pánico mientras el caos estallaba a su alrededor. Alejandro la miró a los ojos, a medida que la realidad se desnudaba cruda y dolorosa. Entonces, una sombra se deslizó entre ellos y un grupo de hombres armados hizo su aparición, brutales, letales, como si hubiesen salido de las pesadillas más oscuras. Pero lo que pasó después, lo que sucedió en ese instante fatídico, fue como un relámpago que partió la oscuridad. «Deténganse», gritó una voz que resonó poderosa, y todos se giraron. «Valentina», murmuró Alejandro, el miedo y la sorpresa estallando en su pecho. ¿Cómo era posible que ella estuviera allí, después de todo? No, su mente se llenó de preguntas. Valentina, aunque herida y cansada, tenía un aire de determinación que era inconfundible. «Escúchame, Alejandro, no puedo explicarlo todo ahora, pero necesitas saber la verdad sobre Carlos», dijo ella, su voz temblando pero firme. Los ojos de Luciana, entre la incredulidad y la angustia, buscaban respuestas. «Carlos no es solo un empresario, es mucho más. Está profundamente involucrado en negocios oscuros. Y lo que más teme eres tú, Luciana». De repente, el aire se volvió más denso. «¿Qué es lo que sabe?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro, como si hablara de un secreto ancestral. Valentina respiró hondo. La razón por la que Sofía es importante para él está relacionada con su pasado. Carlos nunca dejó ir su conexión con el mundo criminal. «¿Qué conexión?», preguntó Luciana, con voz entrecortada. «¿Qué me estás diciendo?». Valentina tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas. «Sofía no es solo la hija de Carlos y tú, Luciana. Ella es la heredera de un imperio que Carlos ha estado construyendo.
un imperio que creíste que habías dejado atrás. Un silencio inquietante llenó la habitación. Los hombres armados quedaron paralizados, intercambiando miradas de sorpresa y suspenso. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. «Tienes que detenerlo, Alejandro», insistió Valentina, acercándose a él como si pudiera protegerlo de la verdad. «Si Carlos se da cuenta de que tú estás aquí, pondrá a todos en peligro». Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, una explosión opacó sus palabras. La puerta voló por los aires y un grupo de hombres enmascarados irrumpió, disparando balas al aire. El caos se desató una vez más. Sofía empezó a llorar y el terror se adueñó de todos. «Vámonos», gritó Alejandro, empujando a Luciana y a Valentina hacia la salida. Las balas silbaban a su alrededor. Justo antes de alcanzar la puerta, sintió un tirón en su chaqueta. Giró para ver a uno de los nuevos hombres apuntando su arma hacia él. «Detente», el hombre sonaba decidido. «Tu pasado te ha alcanzado, Alejandro». Fue un golpe, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La revelación destrozó cualquier idea de seguridad que aún le quedaba. Su conexión con Luciana, con Valentina, con Sofía, todo lo que habían construido estaba colgando de un hilo delgado. No puede ser cierto», balbuceó Alejandro, su mente repleta de pánico. Y en ese momento, el hombre sonrió. Un gesto que congeló la sangre en sus venas. «Carlos no solo está aquí por ellas. Vino por ti, porque tú eres parte de este juego, Alejandro. Y de una manera que nunca imaginaste, la traición estuvo dormida en tu propio corazón». La verdad golpeó como un rayo. Alejandro se sintió atrapado en una pesadilla. Todo lo que creía saber se desvaneció. Ya no era un simple amante, ni un padre preocupado. La revelación era abrumadora, un nudo en su garganta que amenazaba con ahogarlo. Mientras los hombres armados se acercaban, el futuro quedó en suspenso. El dolor en su pecho se hizo insoportable. Valentina y Luciana estaban a su lado, pero la pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era realmente él en esta historia? La confusión reinaba entre ellos y el caos se desató. Sin saber qué iba a pasar, Alejandro comprendió que había dado un paso al abismo y no había vuelta atrás. El aire se volvió pesado tras la declaración. Alejandro se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. «¿Qué significa esto?», repitió, su voz temblando. Luciana lo miraba, los ojos llenos de terror. Un silencio ensordecedor ocupó la habitación, roto solo por el llanto de Sofía, que, ajena a todo, parecía requerir atención en medio del caos. De repente, el hombre de la sonrisa helada dio un paso al frente, su expresión cambiando. «Carlos no tiene interés en ti, Alejandro», dijo con una calma inquietante. «Él solo tiene ojos para su hija y para su verdadera». Luciana dio un paso atrás, como si la frase la hubiera golpeado. Sus palabras fueron como dagas, cortando la esperanza del ambiente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Alejandro, el resentimiento brotando en su pecho. Pero Carlos simplemente sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Escuchemos la verdad, Luciana. No eres solo una madre desesperada. Eres una traidora», gritó el hombre, su ira palpable. La expresión de Luciana cambió de miedo a furia. «Cállate, no tienes idea de lo que ha pasado. Todo lo hice por ella», exclamó, su voz temblando con la mezcla de emociones. «¿Por ella o por ti misma, que decidiste abandonarlo todo por una vida cómoda en la miseria? Carlos no solo está buscando a su hija, está aquí por ti, y sabrá que todavía estás viva». Un escalofrío recorrió la habitación. Alejandro sintió que su corazón se detenía. En ese momento, un grito resonó por fuera, y la ventana estalló cuando un proyectil la impactó, lanzando fragmentos de vidrio como un fuego artificial sombrío. Tal vez el eco de alguna guerra lejana, tal vez un aviso. Luciana cubrió a Sofía con su cuerpo. Sus gritos se unieron a las balas, mientras Alejandro se lanzaba hacia ellas, el instinto de protección dominándolo. Su mundo se desmoronaba. El ruido ensordecedor de la explosión hizo que el hombre que había permanecido callado se acercara más. «No hay salida», decía uno de los hombres armados que había entrado, con una mirada que mostraba tanto odio como desesperación. «Luciana,
tienes que venir con nosotros. Unca, gritó Luciana, su voz llena de pánico mientras el caos estallaba a su alrededor. Alejandro la miró a los ojos, a medida que la realidad se desnudaba cruda y dolorosa. Entonces, una sombra se deslizó entre ellos y un grupo de hombres armados hizo su aparición, brutales, letales, como si hubiesen salido de las pesadillas más oscuras. Pero lo que pasó después, lo que sucedió en ese instante fatídico, fue como un relámpago que partió la oscuridad. «Deténganse», gritó una voz que resonó poderosa, y todos se giraron. Era Valentina, la mujer que había creído perdida para siempre. «Valentina», murmuró Alejandro, el miedo y la sorpresa estallando en su pecho. «No, no». Su mente se llenó de preguntas. Valentina, aunque herida y cansada, tenía un aire de determinación que era inconfundible. «Escúchame, Alejandro, no puedo explicarlo todo ahora, pero necesitas saber la verdad sobre Carlos», dijo ella, su voz temblando pero firme, los ojos de Luciana entre la incredulidad. «Carlos no es solo un empresario, es mucho más. Está profundamente involucrado en negocios oscuros, y lo que más teme eres tú, Luciana». De repente, el aire se volvió más denso. «¿Qué es lo que sabe?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro, como si hablara de un secreto ancestral. Valentina respiró hondo. La razón por la que Sofía es importante para él está relacionada con su pasado. Carlos nunca dejó ir su conexión con el mundo criminal. «¿Qué conexión?», preguntó Luciana, con voz entrecortada. «¿Qué me estás diciendo?». «Vos». Valentina tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas. «Sofía no es solo la hija de Carlos y tú, Luciana. Ella es la heredera de un imperio que Carlos ha estado construyendo. Un imperio que creíste que habías dejado atrás». Un silencio inquietante llenó la habitación. Los hombres armados quedaron paralizados, intercambiando miradas de sorpresa y suspenso. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. «Tienes que detenerlo, Alejandro», insistió Valentina, acercándose a él como si pudiera protegerlo de la verdad. «Si Carlos se da cuenta de que tú estás aquí, pondrá a todos en peligro». Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, una explosión opacó sus palabras. La puerta voló por los aires, y un grupo de hombres enmascarados irrumpió, disparando balas al aire. El caos se desató una vez más. Sofía empezó a llorar, y el terror se adueñó de todos. «¡Vámonos!», gritó Alejandro, empujando a Luciana y a Valentina hacia la salida. Las balas silbaban a su alrededor. Justo antes de alcanzar la puerta, sintió un tirón en su chaqueta. Giró para ver a uno de los nuevos hombres apuntando su arma hacia él con intensidad. «¡Detente!». El hombre sonaba decidido. «Tu pasado te ha alcanzado, Alejandro». Fue un golpe como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La revelación destrozó cualquier idea de seguridad que aún le quedaba. Su conexión con Luciana, con Valentina, con Sofía. Todo lo que habían construido estaba colgando de un hilo delgado. «No, no, no puede ser cierto», balbuceó Alejandro, su mente repleta de pánico. Y en ese momento, el hombre sonrió, un gesto que congeló la sangre en sus venas. «Carlos no solo está aquí por ellas, vino por ti, porque tú eres parte de este juego, Alejandro, y de una manera que nunca imaginaste, la traición estuvo dormida en tu propio corazón». La verdad golpeó como un rayo. Alejandro se sintió atrapado en una pesadilla. Todo lo que creía saber se desvaneció. Ya no era un simple amante, ni un padre preocupado. La revelación era abrumadora, un nudo en su garganta que amenazaba con ahogarlo. Mientras los hombres armados se acercaban, el futuro quedó en suspenso. El dolor en su pecho se hizo insoportable. Valentina y Luciana estaban a su lado, pero la pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era realmente él en esta historia? La confusión reinaba entre ellos y el caos se desató. Sin saber qué iba a pasar, Alejandro comprendió que había dado un paso al abismo y no había vuelta atrás. En medio del desenfreno, un estruendo atronador sacudió el lugar y una figura resplandeciente apareció en la penumbra. Un hombre alto, con un aire majestuoso, emergió como si hubiera surgido de una tormenta. Su presencia era electrizante, cada movimiento calculado,
cada mirada feroz. «¡Basta!», gritó con una voz imponente. «Deténganse todos». El hombre era un desconocido, pero su mirada era inquietantemente familiar para Alejandro. «¿Qué? ¿Quién eres tú?», preguntó en un susurro tembloroso. El hombre se aclaró la garganta. «Soy Miguel, y vengo a reclamar mi lugar en esta historia». En ese instante, las piezas de un rompecabezas gigantesco empezaron a encajar en la mente de Alejandro. «Miguel, el hermano perdido de Carlos», rió el hombre enmascarado, escupiendo desprecio en cada palabra. La revelación de la existencia de un hermano de Carlos, alguien que todos creían muerto, dio un vuelco a la trama que parecía resolverse. «Exactamente», dijo Miguel, mientras los ojos de Alejandro se abrían de par en par. «He estado oculto durante años, pero este juego, este mundo de mentiras, me ha mantenido alejado de lo que realmente importa. Sofía es mi sobrina, y Carlos tiene que entenderlo». En la habitación se llenó de un electrizante silencio. Alejandra se sentía mareado. Las revelaciones se apilaban una sobre la otra como bloques en una torre inestable. Sofía seguía llorando. Ahora no solo estaban en peligro de muerte, sino enredados en un ciclo de traición y poder familiar que podría cambiar todo. ¿Quién era Miguel, realmente? ¿Y cuál era su verdadera intención? La realidad que creía conocer se desmoronaba mientras un nuevo y desgarrador secreto comenzaba a florecer. Cada respiración, cada grito, podía estar sellando el destino de su familia. La historia se presentaba ante ellos como un laberinto lleno de sombras, y cualquiera de ellos podría ser el siguiente en caer. La ambigüedad se cernía sobre ellos, como un temor persistente mientras luchaban por encontrar un camino en medio del caos. Miguel estaba allí, y una verdad que desencadenaría caos. El silencio se mantuvo durante un segundo eterno, el aire cargado de electricidad. Alejandro no podía dejar de pensar en lo que significaba esta aparición. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, un estruendo interrumpió el momento. La puerta voló de sus bisagras, y hombres enmascarados cargando armas irrumpieron, sus gritos retumbando en la habitación. «Atrás, no se muevan», ordenó uno de ellos, su mirada afilada como un cuchillo. La tensión era palpable y una sensación. «¿Es ahora o nunca?», gritó Miguel, su voz resonando con una urgencia que fulminó la confusión. «¡Salgan por la ventana!». Alejandro, el instinto de protección tomando el control, no perdió tiempo. «Luciana, baja a Sofía», exclamó, mientras se preparaba para abrir la ventana de par en par. Pero en ese momento, Valentina, aún en pie, se tambaleó hacia adelante, la angustia estampada en su rostro. «Miguel, no puedes salir. Carlos está al acecho», advirtió, sus ojos llenos de miedo. Alejandro sentía que el tiempo se desvanecía, cada segundo un latido en su corazón. Los hombres enmascarados comenzaron a avanzar, y el caos se desataba. «Atrás, haremos lo que sea necesario». Uno de ellos gritó, apuntando su arma hacia el grupo. Alejandro sabía que tenían que actuar rápido. «¡Ahora!», ordenó mientras levantaba a Sofía con una mano. Y fue en ese punto, en el caos de la retirada, cuando el giro del destino golpeó con fuerza. Una explosión estalló en el edificio. El estruendo resonó como un trueno aterrador, un ruido ensordecedor que los hizo tambalearse. Los muros temblaron y el aire se volvió espeso con polvo y escombros. Gemidos y gritos irrumpieron, creando una sinfonía de terror. «¡No!», bramó Alejandro, su corazón se hundió, el pánico se apoderó de su mente. «¡Luciana!», gritó y un hecatombe de recuerdos inundó su cabeza. El humo ocultaba visiones de su vida juntos, esperanzas desvaneciéndose entre llamas. Entonces, en medio del estruendo, ocurrió un segundo estallido y toques de luz emanaron del sótano. Un acceso a un oscuro secreto nunca revelado. «¡Miguel, saltemos!», gritó Valentina, su voz cortando a través del caos. Sin pensarlo, Alejandro y Luciana se lanzaron a la ventana, alejándose del infierno que la habitación había caído. Pero mientras caían, un grito resonante rompió el aire. «¡No te vayas, Luciana!». Era Carlos. Ella se detuvo en seco, la mirada petrificada. «No puedes dejarme».
el peligro en su voz haciéndola vacilar antes de salir. No tienes ni idea de lo que está pasando. Todo cambió en un instante. La confusión reinaba y la revelación de Carlos no se iba a contener. «Luciana, tu madre aún vive», gritó con furia. Las palabras chocaron en el espacio como un balazo en la atmósfera. Cada rostro se volvió una máscara de incredulidad. Las cabezas giraron y los corazones se detuvieron. La pregunta del momento se cernía en el aire denso. ¿Qué? Luciana sintió que las piernas se le aflojaban, atrapada entre la realidad y la mentira. Ella ha estado buscando a Sofía. Todo este tiempo, tu madre ha estado detrás de ti. El tiempo se congeló. Las sombras de la verdad danzaban en sus mentes, pero en lo profundo, Alejandro entendía que la esperanza se había convertido en traición. Mientras el horror de la declaración llenaba el ambiente, las siluetas armadas se movían, acercándose más. Un nuevo terror se insertaba en sus corazones. ¿Podrían realmente escapar de esto? El fuego de las revelaciones ardía mientras la habitación temblaba, y el futuro de todos colgaba de un hilo frágil. La habitación parecía un campo de batalla. El eco de la explosión aún resonaba en los oídos de todos, mientras Luciana, Alejandro y Valentina se enfrentaban al caos. Los hombres enmascarados ya estaban adentro, apuntando con sus armas, temor y pánico envueltos en cada rincón. La revelación de Carlos, la madre de Luciana aún viva, pesaba en el ambiente como un oscuro presagio. «¿Qué quieres decir con eso?», murmuró Luciana, retrocediendo un paso. Su voz temblaba, y en su pecho una mezcla de rabia y miedo le ocupaba a él. Carlos sonrió, pero no había alegría en su gesto. Era como si disfrutara de la confusión. «No sabía cómo decírtelo, pero tu madre sigue con vida, Luciana, y vendrá por ti, vendrá por Sofía». La angustia llenó a Alejandro. «Esto no tiene sentido», dijo, nervioso. Su mirada se movía entre Luciana y Carlos. «Si tu madre está viva, ¿por qué no ha aparecido antes?». «Porque no ha querido. Al igual que tú, ella ha estado huyendo, escondiéndose», replicó Carlos, su voz llena de veneno. «Pero ya no puede. Tu madre quiere reclamar lo que es suyo, y no se detendrá ante nada». «No, no, no. Esto no puede estar pasando», sollozó Luciana, mientras su mente trataba de procesar la vorágine de revelaciones. El llanto de Sofía resonaba fuerte, y su pequeño cuerpo en los brazos de Luciana parecía ser el único ancla en su mundo desmoronado. Alejandro, sintiendo el peso de la situación, pensó en actuar rápido. «Tenemos que salir de aquí», gritó, al tiempo que el estruendo de pasos acercándose los llenaba de temor. Sin embargo, el ambiente cambió en un instante. Un hombre más ingresó por la puerta, no enmascarado, pero con una mirada que heló la sangre de todos. «¿Carlos? Oh Dios, no puede ser», dijo el nuevo. Su voz reverberaba con una mezcla de horror y sorpresa. Era un hombre alto, de cabello canoso, que parecía conocer cada rincón de esta historia oscura. «¿Quién eres tú?», preguntó Carlos, su voz fría como el... Pero el nuevo no le hizo caso. Luciana comenzó. «No tienes idea de lo que has desatado». Su mirada se posó en ella y en Sofía. «Tu madre está viva, sí, pero hay algo más profundo. Ellos no solo vienen por ti, vienen por Sofía». La tensión en la habitación aumentó. «¿Qué quieres decir?», Alejandro exigió, sintiendo que su corazón latía rápido en su pecho. «¿Acaso Sofía tiene algo que ver con todo esto?». Fue entonces que el hombre canoso soltó la bomba. «Sofía no es solo tu hija, Luciana. Es el último legado del imperio de tu familia, el secreto que todos han estado buscando. ¿Y tu madre? Ella está detrás de esto». Las palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. «¿Qué?». Luciana cerró los ojos un momento, como si pudiera alejarse del horror que la envolvía. No puede ser. Su mente se nubló. Cada razonamiento, cada sentido se desmoronaba. «No me digas que mi madre». Carlos intentó hablar, pero el hombre canoso lo interrumpió. «Lo que quieres no tiene sentido. La familia a la que perteneces no se detendrá hasta que Sofía esté en sus manos. Tu madre quiere reclamarla. Eso hará que el ciclo de traición y venganza continúe». En ese instante se escuchó una explosión aún más fuerte, seguida de un estruendo que hizo temblar todo.
La pared detrás de ellos se desmoronó con una sacudida, sin previo aviso. Algunos de los hombres enmascarados fueron empujados hacia atrás. La confusión reinó. Pese a la caída de escombros, pudieron vislumbrar la sombra de una figura en el umbral del desastre. «Sofía», gritó Luciana, lanzándose hacia la dirección de la voz. La habitación estaba en ruinas mientras una silueta oscura emergía del polvo. Era un hombre, de pie, con una calma aterradora. Su rostro se iluminó de manera escalofriante. «¿Buscaban a su madre? Aquí estoy». La mirada de todos se centró en él, y el impacto fue devastador. Luciana quedó congelada. «¿Qué?», balbuceó. El giro inesperado fue demasiado. Este hombre, que había estado en las sombras, revelaba más secretos de los que estaban dispuestos a afrontar. La confusión reinaba y nadie sabía qué hacer. La revelación de que Sofía era clave en medio de toda esta locura hizo que todo lo que conocían se tambaleara. La historia que creían entender estaba lejos de ser resuelta. ¿Quién era realmente este nuevo hombre? ¿Y cuáles eran las verdaderas intenciones de su madre? Las preguntas llenaban el aire, así como la tensión, mientras todos luchaban por entender la nueva realidad. La historia apenas comenzaba a desvelar sus secretos, y todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El caos estalló en el aire. Las sombras se movían rápidamente, y la habitación se convirtió en un campo de batalla. Los hombres enmascarados rodearon a Luciana, Alejandro y Valentina, mientras Miguel se mantenía firme, su mirada fija en Carlos. «Esto termina aquí», declaró Miguel, avanzando con determinación. «Tu juego de poder ha llegado a su fin». Carlos rió, una risa fría y siniestra. «¿De verdad crees que puedes detenerme? Nada de lo que hagas cambiará el hecho de que Sofía es la llave para hacerme invencible». Luciana, apretando a su hija contra su pecho, sintió una oleada de ira. «No permitiré que toques a mi hija», gritó, su voz llena de determinación. El llanto de Sofía se mezclaba con el ruido ensordecedor del conflicto, y cada grito era como un latido del corazón de Luciana, impulsándola a luchar. En medio del caos, Valentina tomó la mano de Alejandro. «Debemos encontrar una salida ahora», le susurró, su voz temblando. Alejandro asintió. «Miguel, ¿tienes un plan?», preguntó con urgencia. «Por la ventana». «Rápido», respondió Miguel, señalando hacia la salida. La gestión de Carlos cae en un momento de vulnerabilidad ahora. Es nuestra oportunidad. Antes de que pudieran moverse, las explosiones comenzaron a resonar muy cerca. Un repentino temblor sacudió la habitación. Los hombres enmascarados perdieron la concentración. «No hay tiempo que perder», gritó Miguel, y sin pensarlo, Luciana tomó la mano de Sofía y corrió hacia la ventana. Luego de un violento salto, aterrizaron en el callejón trasero. «Sofía, estás a salvo», susurró Luciana entre lágrimas, mientras abrazaba a su pequeña. El peligro aún acechaba, pero no podían detenerse. Sin embargo, un grito resonó del otro lado del callejón. «Luciana, no te vayas». La voz de Carlos retumbaba en el aire, pero la determinación de Luciana fue más fuerte. «Voy a proteger a Sofía, nada me detendrá», gritó mientras se alejaban. Al girar la esquina, se encontraron con Miguel, que había contactado a un viejo amigo, una figura misteriosa que podía ayudarlos a desaparecer. «Rápido, en ese auto», indicó Miguel, señalando un vehículo oscuro estacionado cerca. Saltaron adentro, cada uno luchando contra la realidad que los envolvía. Mientras se alejaban, Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasará con Carlos?», preguntó, sin poder contenerse. «Está claro que no se detendrá hasta tener lo que quiere». Miguel observó la carretera. «Lo que él quiere es más peligroso que tú imaginas. Sofía es solo la pieza del rompecabezas. Pero nosotros sabemos ahora lo que está en juego. No hay que volver a caer en esa trampa». Los minutos se convirtieron en horas mientras huían, el peligro aún acechando. Pero en ese momento, Alejandro tomó una decisión. «Necesitamos acabar con este ciclo. Debemos enfrentarnos. Carlos no puede seguir amenazando a Luciana y a Sofía», dijo.
su voz firme. La determinación en los ojos de Luciana se encendió. No haré que Sofía viva en las sombras. No más esconderse. Mañana iniciaré la búsqueda de pruebas. Revelaremos su pasado, su destino, lo que realmente es, declaró Alejandro con convicción. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, una mezcla de esperanza y angustia llenaba el aire. Ellos podrían hacer lo que nadie más había logrado. La lluvia de secretos estaba a punto de caer. Sabían que el camino no sería fácil, pero juntos podían transformar el destino de Sofía. El amor verdadero, potente, podía vencer, y ese futuro estaba esperando ser reclamado. Ahora, esto es lo que debes hacer. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente se una a esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble historia. Demuestra tu apoyo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de